Buenas tardes, estamos nuevamente en Debate Capital. Agradecemos su presencia como cada domingo durante la próxima hora. Vamos a estar platicando el día de hoy con el tema de educación. Es un tema que ya antes de entrar al aire estábamos platicando con nuestros invitados y bueno, a propósito de eso, presento a Karina Alonso Hernández. Karina, bienvenida. Muchas gracias. Karina es coordinadora de la zona Jalapa del IBEA. Qué bueno que estás por aquí. Vicky Cervantes Méndez también. Mucho gusto. Bienvenida. Gracias. Ella es asesora, es la parte operativa del IBEA. Bienvenida también. Y Gregorio Huesca Sarabia, él es subdirector de educación dentro de la Dirección de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Jalapa. Muchas gracias por la invitación, David. Muchas gracias. Y bueno, para empezar, nosotros ya tenemos unos minutos de adelanto, pero queremos presentarle a usted una cápsula que da, como siempre, motivo para empezar el diálogo, el debate sobre el tema de la educación. Este trabajo, este reportaje lo realiza nuestra compañera Nora Guzmán Galindo. A través de los diversos programas municipales implementados por el Ayuntamiento de Jalapa, se promueve el desarrollo de las habilidades, valores y capacidades de la población, especialmente aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, para que puedan identificar y hacer valer sus derechos a la salud integral y a la educación. En los 14 centros de gestión comunitaria se desarrollaron 25 talleres sobre estilismo, preparación de alimentos, repostería e industria del vestido. Se implementó un programa de alfabetización para la ciudadanía en coordinación con el Instituto Veracruzano de la Educación para Adultos IBEA, Escuela Normal Veracruzana, Universidad Veracruzana, Centros de Gestión Comunitaria y Escuelas de Educación Media, para enseñar a leer y escribir a la población de sectores con mayor analfabetismo. Este programa también incluye acciones contra el rezago educativo del personal que labora en el propio ayuntamiento, así como actividades de capacitación y profesionalización. Como resultado, se otorgaron 1.240 certificados de estudios a igual número de personas. Con talleres, conferencias y charlas, se promovió el desarrollo de capacidades socioafectivas en estudiantes, docentes y familiares, dentro y fuera de los espacios educativos. Acciones que favorecieron el crecimiento profesional y la integración de la comunidad escolar de 20,000 personas. Además, se regularizaron los terrenos que ocupan las escuelas de educación básica y media, pues es requisito indispensable para que accedan a los programas de mejora de infraestructura que el gobierno federal promueve. Por ello, el ayuntamiento participó en las gestiones de donación de predios para que 15 jardines de niños, primarias, telesecundarias y un telebachillerato cuenten con sus documentos de propiedad. Esta certeza jurídica permite contar con planteles educativos dignos. Se logró la conformación del Consejo Municipal de la Participación Social en la Educación, que realiza acuerdos para contribuir a abatir el rezago educativo. Asimismo, se promovió la participación de la ciudadanía en acciones para mejorar las bibliotecas públicas municipales, resolviendo distintas problemáticas con respecto a servicios e infraestructura, como la entrega de 490 libros a 9 bibliotecas. El Ayuntamiento de Jalapa también desarrolló actividades para la promoción de la lectura y la escritura creativa, entre las que destacan 15 cursos en bibliotecas municipales, centros de gestión comunitaria y escuelas, con la participación de 700 niños y niñas. Además, desde la obra pública se construyó infraestructura educativa, como aulas, baños, domos y bardas perimetrales, para dignificar estos espacios y brindar seguridad a la comunidad educativa. Bien, estamos de vuelta después de este reportaje. Y bueno, para empezar a platicar, Gregorio, yo te preguntaría, ¿para qué le sirve la educación al ser humano? Fíjate que es sin duda una gran pregunta que nos seguimos haciendo, porque creo que día con día la vamos construyendo y vamos buscando de acuerdo a las condiciones, a los entornos y a las etapas de vida que vive, a las etapas de vida que tienen o que tenemos los seres humanos, vamos finalmente definiendo el concepto de educación.
Yo creo que en estos años la educación tiene que ver mucho con los aprendizajes desde otros enfoques, es decir, no se trata de educar por educar a las personas, sino creo que ahora el concepto es visto desde cómo aprendemos en una sociedad que, si bien es cierto, no es del todo equitativa, no es del todo igualitaria, vamos finalmente construyendo, reconstruyendo, y como platicábamos fuera de este espacio, antes de entrar al aire, deconstruyendo finalmente la definición de educación. Yo te decía que comulgo mucho con la definición que Paulo Freire hace precisamente en esta temática, donde él afirma que en este concepto de educación nadie educa a nadie, sino todas y todos aprendemos de todas y de todos. Él habla mucho de este concepto de la horizontalización de los procesos de aprendizaje, en donde nadie se ve más que nadie, sino finalmente todas y todos vamos creando comunidades que nos permiten precisamente ir construyendo estos conceptos que en su momento se llamarían educativos, pero que finalmente son conceptos que te dan habilidades y capacidades para enfrentar la vida, de acuerdo precisamente a lo que empezaba a decir hace ratito, ¿no? O sea, en estos contextos y entornos en los que vamos viviendo, finalmente vamos adaptando estos procesos de lo que tú llamarías la definición de educación, pero que finalmente para mí la educación tiene que ver con los aprendizajes y de qué manera nosotros vamos construyendo esos aprendizajes, ¿no? Bien. Ahora, hay, digamos, dentro de la estructura municipal, bueno, una subdirección de educación que está ahí, digamos, dentro de la Dirección de Desarrollo Social. Es un ámbito importante para el Ayuntamiento de Jalapa. Sin embargo, el Ayuntamiento de Jalapa no tiene como tal una participación en el aula, al interior del aula, en la educación formal. ¿Cómo es que se articula con la propia sociedad y con otras instancias que sí están responsabilizándose de esa labor? Precisamente como tú lo decías, un poco el trabajo del ayuntamiento es coadyuvar en este proceso de la formación y de la construcción de los aprendizajes. Y en ese sentido el ayuntamiento, como bien lo señalas, yo creo que solos no lo podríamos hacer, y sin duda las instituciones, las organizaciones, la misma academia, la misma ciudadanía, estamos tratando de integrar y de precisamente poner en práctica estos procesos de horizontalización en donde nos vinculemos para, por un lado, abatir el rezago educativo que hay en Jalapa. Estamos hablando de más de 12,000 personas que no saben leer ni escribir en Jalapa. Seguramente ahorita vamos a conocer esos datos precisos. Y que estas personas, muchas de ellas, como bien lo señalas, no están dentro de las aulas, ¿no? Entonces, estas personas hay que buscarlas y hay que buscar esquemas que nos permitan poder llevarles a ellas precisamente todos estos aprendizajes para que puedan finalizar su educación básica, ¿no? Por un lado. Por el otro, la idea ahora también de este trabajo que hacemos dentro del ayuntamiento es buscar otras alternativas que permitan atender el rezago educativo dentro de la escuela y fuera de la escuela. Hoy precisamente vamos a conocer también una iniciativa que, en coordinación con la academia, con las organizaciones de la sociedad civil y la misma sociedad civil, estamos trabajando de manera coordinada para precisamente tratar de reducir y coadyuvar en el tema del rezago educativo. Eso es sin duda, yo creo que un gran trabajo que tenemos que considerar, porque no es sencillo trabajar de manera integral, ¿no? A veces la sociedad ve a las instituciones o a los gobiernos como las responsables precisamente de llevar todos estos servicios educativos, como tú lo mencionabas, dentro y fuera de las escuelas. Pero creo que ahora se está haciendo un esfuerzo importante, pues la misma sociedad, con voluntarios, con voluntarias, con asesores y asesoras, estamos trabajando de manera coordinada junto con las instituciones para poder precisamente trabajar de manera coordinada y tratar de disminuir un poco el rezago educativo en Jalapa, ¿no? Y para eso, pues sin duda, el IBEA es una de las instituciones, el Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos, es sin duda una de las instituciones con las que el ayuntamiento está trabajando y coadyuvando para fortalecer precisamente estos procesos. Es una tarea
nada sencilla, es una tarea que implica un desplazamiento humano bastante grande. Ahora que el gobierno del estado de Veracruz lanza una campaña de Aprendo a leer y escribir, nos hemos también sumado a ella, pero sin duda falta todavía mucho por hacer, y creo que ahí es donde tenemos que fortalecer estos procesos, ¿no? Donde las mismas instituciones, la misma sociedad civil, la misma academia podemos seguirnos sumando para trabajar de manera coordinada y crear verdaderas comunidades de aprendizaje. Bien, Karina te echó la bolita directamente, bueno, a las dos, que bueno, en este primer bloque están las compañeras del IBEA, en el segundo bloque vamos a tener otra experiencia, como bien decía Gregorio. ¿Cómo se acerca el IBEA al ayuntamiento o el ayuntamiento al IBEA, o cómo hay esta comunión y qué se está haciendo? Bueno, pues la verdad es que pues el acercamiento creo que al final fue mutuo, ¿no? Tanto el interés del ayuntamiento de apoyar a las organizaciones gubernamentales y el estar totalmente enfocado en poder apoyar a la educación del municipio, de la población jalapeña. Y bueno, la intención de nosotros, la verdad es que al final, sin los apoyos y sin las vinculaciones con los ayuntamientos, con las organizaciones, sería mucho más difícil acercarnos a la población que queremos llegar, ¿no? El IBEA tiene la intención de acercarnos a todos los adultos que por una u otra cosa no tuvieron la oportunidad de estudiar en su momento, entonces atendemos a gente de 15 años en adelante que no saben leer y escribir o no concluyeron su primaria y su secundaria. ¿Qué datos tenemos de eso? Jalapa es una de las ciudades, lo decimos mucho en este programa, con mayor, digamos, rezago, desigualdad, etcétera. Sí, incluso Veracruz es el segundo estado con mayor número de analfabetas a nivel nacional. Y por increíble que parezca, a pesar de que somos capital del estado, Jalapa es el segundo municipio con más analfabetas. En cuanto a datos que tenemos de censos del 2010, Jalapa tiene más de 12.890 analfabetas mayores de 15 años. Entonces, si lo vemos a lo mejor en proporción, equivale como a un 4% de la población. Sin embargo, hablar de 12.800 personas que no saben leer y escribir, pues es un número bastante... Es mucha gente. Claro. Sí, claro. Bueno, hay una lógica también en las capitales de una migración, digamos, una lógica de migración del campo a la ciudad. A lo mejor sería una respuesta. Sí, claro. Bueno, Vicky, ¿qué te toca hacer en el IBEA? Yo soy asesora educativa. Apoyamos a todas las personas que quieren estudiar, que quieren aprender, que quieren salir adelante. Nosotros les damos unos libros en los cuales ellos van a ir estudiando y los vamos apoyando en cuanto a dudas que tengan. ¿Por qué las ganas y el gusto por participar en esto? De hecho, yo empecé ahí porque hice como mi servicio. Y ahí me quedé, me invitaron a que me quedara y me quedé y me gusta porque pues ayudamos a las personas a salir adelante. ¿Cómo funciona tu trabajo? ¿Cómo el día a día? ¿Qué es lo que haces? ¿A dónde? ¿Cuál es la experiencia específica? ¿En qué zona de Jalapa estás trabajando? Estoy en la delegación en la Constituyentes 44. Allá estamos, yo estoy en un horario de 9:30 a 11. Y pues es una experiencia muy bonita porque tenemos desde niños de 15 años, personas adultas que llegan, nos cuentan sus problemas y nosotros los escuchamos. ¿Y qué es lo que te gusta a ti más? ¿Trabajar con niños, con jóvenes, con adultos? Con todo, las tres cosas. Nos gusta trabajar con todos. ¿Cuánto tiempo tienes ya en el IBEA? Ya como 17 años ahí. 17 años, o sea, tus, digamos, experiencias, la cantidad de gente que has apoyado tú. Así es. Ok. Gregorio, ¿cuál es el papel de la ciudadanía como este caso? El papel de la ciudadanía tiene que ver en dos sentidos. El primero, en acercarse a los servicios que ofrece tanto el ayuntamiento de manera coordinada con el Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos. Para eso el IBEA, y ya nos lo contará Karina, dispone de círculos de estudio que muchos de ellos están actualmente en los centros de gestión comunitaria, cabe señalar. Sin embargo, aunque estén los círculos, la gente solamente por el simple hecho
deseo de quererse alfabetizar no llega. Hay que salir a la calle, hay que salir a las casas, hay que buscar, a partir de los estudios también que hay de zonas de atención prioritaria y donde mayor rezago educativo hay en Jalapa, para el caso de la capital, es donde precisamente se enfocan los esfuerzos del ayuntamiento en coordinación con el IBEA. Pero sin duda un papel fundamental son los centros de gestión comunitaria, como decía hace rato, en donde los círculos de estudio están operando. Pero, te vuelvo a repetir, ¿cuál sería el papel de la gente? Acercarse a esos servicios. Y si no se acerca, quizá permitirnos hacerle del conocimiento de cuál sería el beneficio que obtendría precisamente por obtener estos servicios educativos, por un lado. Por el otro, tiene que ver con lo que ya mencionábamos hace un momento, el sumarse precisamente a estas campañas. Me refiero a los mismos estudiantes de media superior y superior, a la misma ciudadanía que quiera apoyar para ser alfabetizador o alfabetizadora. Me parece que ese puede ser también, sin duda, un apoyo que podríamos tener de parte de todas las personas que quieran sumarse a este tipo de actividades que son también muy loables, ¿no? Ahora el instituto junto con el ayuntamiento estamos buscando voluntarias y voluntarios para que precisamente lleven estos servicios a través de los círculos de estudio, o si no, desde las mismas casas de las personas, pues, ¿no? Llevar y compartir precisamente estos aprendizajes. Entonces van esos dos sentidos, por un lado en acercarse a los servicios, en resumen, y por otro lado en apoyarnos a llevar estos servicios. Bien, pues la manera en que ustedes están operando en campo, ¿y qué implica? ¿Dónde están ustedes trabajando, aparte de los centros de gestión comunitaria? Bueno, la verdad es que el instituto trabaja a través de círculos de estudio. Estos círculos de estudio se establecen tanto en lugares de los ayuntamientos, de las empresas, de asociaciones civiles, como también en domicilios particulares, porque la intención es esa, ¿no? Acercarle la educación a la gente lo más que se pueda para que no haya un pretexto ni un gasto, ¿no? Al final también nuestros servicios son totalmente gratuitos, entonces pues lo que buscamos es son estas alianzas para poder acercarnos a ellos. Los círculos de estudio, ahorita en Jalapa tenemos 119 círculos de estudio establecidos tanto en los centros de gestión comunitaria, en espacios de ayuntamiento, en espacios de asociaciones civiles, como en casas particulares, ¿no? La intención es acercarnos a la población. Y esos más de 12,000 personas que todavía tienen un rezago en términos de formación de lectoescritura, ¿cuál es la idea? ¿A qué le apostarías para un plazo en el que digas, ya, vamos a apostarle a que se termine en determinado tiempo? Bueno, hablar de un plazo me parece también un poco apresurado. Sí, sobre todo por esto que hablábamos, ¿no? De la cuestión de la migración y la mayoría también en cuanto a estadísticas es gente que es adultos mayores. Entonces también, pues en muchos casos la cuestión de salud y estas cuestiones a veces no nos permiten llegar a los adultos, ¿no? O el que ellos también tengan otras actividades. Entonces se nos complica un poco, pero como comentaba Gregorio, pues aquí yo creo que la intención es esa, ¿no? Buscar la participación ciudadana para poder llegar a la gente y también hacerle ver a la gente que el valor de la educación, yo creo que eso es algo que nos ha costado muchísimo, ¿no? Tal vez la gente estaba como acostumbrada a recibir algo a cambio y tal cual no lo ven físicamente cuando recibes la educación, ¿no? Sin darse cuenta que pues realmente te abre las puertas y yo considero que te da una mejor calidad de vida, ¿no? Te hace forjarte un criterio, poder tomar mejores decisiones e incluso hasta desenvolverte mucho mejor en la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que como una de nuestras primeras retos es darle ese valor a la educación y poder hacer que la ciudadanía nos apoye a seguir creciendo, ¿no? Como decía Gregorio, que haya voluntarios. Ahorita con la campaña de Aprendo a leer y escribir que lanza el gobernador, pues la intención es abatir con el analfabetismo, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando es voluntarios, sobre todo como primera estrategia en los estudiantes de educación media superior y educación media. Estamos acercándonos a los planteles escolares para que los estudiantes puedan hacer como un trabajo voluntario dentro de su misma colonia, dentro de la misma, porque también esa es otra cuestión, ¿no? Tal vez cuando llega alguien totalmente ajeno,
hay como un poco de resistencia de la gente. Distancia. Entonces, puede ser. Exacto. Tenemos focalizadas las zonas en donde hay mayor número de analfabetas en la capital. ¿Cuáles son? La zona de las congregaciones, Jalapa Rural, podríamos hablar de El Castillo, Chiltoyac, 6 de enero, Tronconal, es una de las zonas prioritarias. La reserva territorial es otra, y bueno, la otra que podríamos hablar como Jalapa es noreste. Plan de Ayala. Ajá, Plan de Ayala. La colonia de Plan de Ayala, toda esa zona, igual es otra de las áreas focalizadas. ¿Cuánto tiempo tienes tú trabajando en esto? En el IBEA, 2 años y medio aproximadamente. O sea, que sí te toca esta transición de un gobierno a otro, tienes una claridad, digamos, de qué implica, qué paradigmas hay nuevos. Bueno, ahora estamos buscando como esta cuestión de voluntarios, ¿no? Es como una estrategia nueva y pues queremos ver qué tal nos funciona, ¿no? El invitar a la ciudadanía a que se acerque y sea parte del proyecto. Hay también una cuestión que se ha discutido y que se critica muchas veces hacia los gobiernos de izquierda, de que son populistas y que esto que mencionabas, ¿no? De que la gente espera algo a cambio, pero cuando se ofrecen elementos que es diferente y no se pide un voto a cambio. Usted, Vicky, ¿cómo lo ve? ¿Cómo percibe algo? ¿Cuál es la experiencia de que la gente pida a veces algo, o cuál es la experiencia de que la gente no pida y sí acepte participar con ustedes? De hecho, a mí me tocó en Tronconal una señora, ya están grandes de edad, llegaron, me llevaron sus documentos y les dije que sí, que los iba yo a escribir, pero me dijeron, después de decirles, tráiganme sus documentos, vamos a ver, van a llenar su registro, me dicen, oiga, pero me dijeron que me van a dar una despensa. Le dije, yo no les voy a dar una despensa porque no sabemos. En mi programa no tenemos incluida una despensa, pero a ellos ya les habían pasado la información por otro lado. Entonces, al decirles eso, no hay despensa, se fueron. Ah, ok, y ya no aceptaron. Y a lo mejor sí sabían leer y escribir, ¿o no? No, de hecho no. De hecho no. Con este tipo de trucos ya no sabemos, ¿no? Así es, no sabían leer y escribir, más bien no saben. Claro. Gregorio, ¿cómo se está dando eso? Sí, sin duda uno de los grandes paradigmas es cómo sensibilizar a la población en el tema del asistencialismo o el paternalismo gubernamental que se creó durante muchos años, pues, ¿no? Es si hago algo finalmente porque voy a recibir algo a cambio. Me parece que ir trabajando, porque no tratamos tampoco de cambiar, ir sensibilizando en este sentido de el resultado que tiene más allá de recibir algo a cambio y que tiene que ver con su proceso de formación, y que a su vez, como decíamos hace un ratito, te permite fortalecer tus habilidades y capacidades, y eso acceder a mejores formas de vida. Es un poco la sensibilización que también estamos haciendo de manera coordinada con el IBEA. Es decir, el IBEA llega con la parte técnica, operativa, y el ayuntamiento, justo con el trabajo a través de los centros de gestión comunitaria, tratamos de sensibilizar en ese sentido, ¿no? De los resultados que tiene más allá de recibir algo a cambio, el que tú aprendas a leer y a escribir y que cada vez te vayas superando, te permite precisamente fortalecer tus capacidades y mejorar tu calidad de vida en muchos aspectos, ¿no? Y cuando a la gente tratas de sensibilizarla en ese sentido, creo que vamos logrando precisamente esto que se da. Uno de los retos que te decía, Karina, es el de los voluntarios y voluntarias, ¿no? O sea, tú te preguntas, bueno, ¿cómo un gobierno pide voluntarias y voluntarios, ¿no? Si se supone que para eso hay un presupuesto, ¿no? Entonces, es precisamente ahí donde hay que entrar en este trabajo de sensibilización, ¿no? Es donde te decía, ¿por qué no apadrinar a alguien si nosotros sabemos inscribirnos al IBEA? O incluso sin inscribirnos, pues, ¿no? Que vayamos de la mano con un vecino, con una vecina. Quizá ahora las circunstancias por los contextos de la inseguridad no es nada sencillo, porque ya nadie a veces quiere abrirte la puerta por la misma situación que prevalece. Hay que remontar, es un proceso, digamos, de restitución de la confianza y los valores. Sin duda, ¿no? De ir reconstruyendo el tejido social. Pero pues creo que es posible, ¿no? O sea, hacer la suma de personas que se pueden sumar a los procesos de alfabetización. No te digo que
enseñar a leer y a escribir, y después la otra parte la hace el IBEA, pues, ¿no? O sea, la persona puede aprender a leer y a escribir, y el IBEA aplica un examen que le permite también certificar claro, que sabe leer y escribir o que tiene su educación básica terminada. Bien. Entonces eso se trata de romper los paradigmas, ¿no? Bien, bien. En tiempos, ¿cuánto tiempo les lleva a ustedes, por ejemplo, que un grupo de personas, una persona, pasen todo este proceso? Va para cerrar, porque nos quedan unos minutos nada más. ¿Y cuál es la satisfacción que ustedes tienen de eso con la gente? Bueno, en tiempos hablamos, específicamente en alfabetización es un poco más complicado porque es como muy personal, ¿no? Hablamos de unos 6 a 10 meses más o menos, e inclusive, bueno, sí hemos tenido casos en los que tardan un poco más porque realmente, como te comentaba, a veces cuando ya son adultos mayores, la cuestión de la retención y todo esto, pues nos lleva a que se aplace un poco más, ¿no? Tu caso. Pues sí, de hecho, la satisfacción es que luego nos encontramos a las personas en la calle y te saludan y te dicen, maestra, qué bueno que la encuentro, estuve estudiando con usted y me sirvió de mucho porque ahora ya tengo un mejor trabajo, ya gano un poco más de dinero. Muy bien. Así bueno, Karina, Vicky, les agradezco mucho. Al contrario, gracias. En el siguiente bloque tenemos a otras dos invitadas. Gregorio, tú te quedas con nosotros. Les agradecemos. Vamos a un corte promocional y estamos nuevamente con ustedes. Estamos de vuelta en Debate Capital, les agradecemos mucho su permanencia. El tema de hoy es educación. Hace un momento, bueno, estuvimos hablando con compañeras que nos hicieron el favor de estar aquí del IBEA, pero ahora están con nosotros Edith Méndez Solarte, ella es coordinadora operativa del proyecto de medición independiente del aprendizaje. Sí, buenas tardes. Mía, muy buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. Gracias. Y Karime Michelle Alejo Ramírez, tú eres facilitadora, estás estudiando, Sí. Eres el ejemplo de lo que necesitamos, de lo que se comentó en el bloque anterior, de gente voluntaria que quiera participar en los procesos educativos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y nuevamente, Gregorio. Gracias, David. Bueno, pues primero saber, porque este proyecto de Mía yo lo conozco desde hace mucho tiempo. Está Felipe Evia encabezándolo. Pero ¿cómo está funcionando y cómo se acercan al Ayuntamiento de Jalapa? Bueno, pues como bien lo decía, es un proyecto que inició en el 2014. Es un proyecto de investigación-acción que coordina el CIESAS y la Universidad Veracruzana. Al frente están el doctor Felipe Evia de la Jara y la doctora Samana López Vergara. ¿Cómo llegamos al ayuntamiento? Pues nosotros iniciamos el trabajo, como decía, en 2014, con lo que llamamos las mediciones ciudadanas, mediciones independientes, donde nos acercamos a las instituciones educativas, a las instituciones gubernamentales, para buscar voluntarios que nos apoyaran a hacer este diagnóstico de aprendizajes básicos en lectura y matemáticas. Entonces, poco a poco se fueron construyendo todas estas redes entre autoridades e instituciones, y a partir de eso es que hemos ido creciendo a partir del 2014, que hacíamos las mediciones a nivel estatal. Después nos dimos cuenta de los resultados y la necesidad de hacer algo ante estas cifras que estábamos obteniendo en cada una de estas investigaciones que se hacía, y pues empezamos nuevamente a buscar aliados, a ver de qué manera podíamos unirnos para trabajar en favor de la mejora de los aprendizajes básicos. Pues con el Ayuntamiento de Jalapa iniciamos la experiencia en verano del 2018, porque es una de las modalidades que nosotros tenemos de trabajo, los cursos de verano. Visitamos los ayuntamientos, ahora sí fue de tocar
de puerta en puerta, y bueno, Jalapa lo teníamos aquí cerca a través de Goyo, o sea, porque por el trabajo de organizaciones de la sociedad civil ya con algunos nos conocíamos y entonces fue más fácil el contacto, la integración, y en este año pues ya del año pasado, en noviembre, ya se consolidó, se formalizó más bien el vínculo a través de la firma de un convenio de colaboración entre la Dirección de Desarrollo Social y el proyecto. Y a partir de eso es que hemos estado trabajando. ¿Por qué medir? ¿De qué se trata el medir y para qué? La medición de aprendizajes es, somos los primeros que hacemos este tipo de trabajo, medir los aprendizajes básicos de lectura y matemáticas de niños, niñas y adolescentes de 3º a 6º grado de primaria. En lectura y matemáticas, porque estamos convencidos que si los niños no tienen las bases sólidas de los aprendizajes básicos, como es la lectura con fluidez y la comprensión de la lectura, así como la resolución de operaciones aritméticas básicas, difícilmente van a seguir escalando hacia otros aprendizajes y al desarrollo de otras habilidades. Entonces, lo que hacemos nosotros en las mediciones estatales, a partir de una muestra que desarrollan los compañeros investigadores, yo soy de la parte operativa, yo soy del área operativa, pero los investigadores se encargan de diseñar esta muestra, después hacer todo este análisis estadístico, cuantitativo, cualitativo, y a partir de ello nosotros como área de acción, porque es un proyecto de investigación de acción, como área de acción, pues implementamos estas innovaciones que de alguna manera ya vimos dónde está la necesidad de aprendizajes y ahora vamos a focalizar y a trabajar. Ahorita con el ayuntamiento pues estamos trabajando en 6 escuelas, en zonas prioritarias, se aplicó una evaluación inicial o diagnóstica y a partir de esto estamos trabajando con ellos para atender el rezago de aprendizajes que presentaron los niños en esas escuelas, en esas 6 escuelas, que es una modalidad, es la modalidad escolar, y tenemos otras 3 modalidades más para atender este trabajo y que con apoyo y colaboración del ayuntamiento estamos llevando a cabo. Bien, Karime, ¿por qué matemáticas? Hace rato con las compañeras del IBEA hablábamos de la importancia de la lectura. ¿Por qué también las matemáticas? Más o menos lo explicaba, en tu experiencia. Bueno, ahorita no he tomado la capacitación para llevar a cabo el taller de matemáticas, pero claramente las matemáticas son muy importantes. Todos los días estamos checando la hora y eso implica las matemáticas. Si no tienes las habilidades básicas, como lo decía, sólidas, difícilmente vas a entender indicaciones, vas a poder trabajar tu día. Para todo se incluye las matemáticas, para los medicamentos, las dosis, las matemáticas. Si no las sabes cómo aplicar o no las llevas, no las has aprendido, pues te estás cerrando de un mundo muy diferente al de español. ¿Van de la mano? Sí. Las matemáticas y el español van de las manos porque con eso entiendes la química, la física. Entonces, es lo que les podría decir. No tengo más información porque no he tomado la capacitación. Mía lo maneja de una manera muy diferente a como yo aprendí las matemáticas en primaria. Entonces, creo que la maestra Edith les podría dar más información. Ok, pero y en tu experiencia, el estar participando en esto, ¿qué te está dejando? Aprendes mucho. La práctica y la teoría son muy diferentes. La teoría te dice cómo lo puedes hacer, qué elementos lleva, pero en la práctica, vaya, es un mundo diverso y te quedas así como de, ¿qué voy a hacer? Pero como nos capacitan, te dan una guía y dices, ok, con esta guía me voy a dar las sesiones y aprendes, es algo vivencial. Yo se los recomendaba mucho a mis compañeros, es algo que nosotros como futuros docentes, quienes se vayan a desempeñar en ese campo, nos va a servir mucho porque aprendes a socializar con las otras personas, a compartir lo que estás aprendiendo. Entonces, pues, es un aprendizaje constante de todos los días y vaya, es muy nutritivo para nosotros. Es la paradoja de la que hablaba Gregorio, es decir, según el enfoque freiriano, se supone que tú eres la que forma a la gente, pero estás diciendo que aprendes. Sí. Entonces ese es el chiste, ¿no? Ahora,
tú que conoces también la formación, digamos, dentro de las matemáticas o la importancia de las matemáticas, ¿qué peso le das y por qué entrarle con ellas, con el CIESAS? Claro. Como ya te lo platicaba Edith, esta medición, y como tú la conoces también, ya tiene varios años que se viene aplicando. Algo que hay que mencionar, y de esta sinergia de la que tú hablabas, de trabajar de manera integral y conjunta, de que cuál es el papel de la ciudadanía. Los resultados de la medición de hace años que se viene aplicando a través de la medición independiente de aprendizaje, mucho tiene que ver de la participación ciudadana. Y ahí nada más quisiera hacer un paréntesis, porque me parece que la siguiente etapa es cómo incentivar a que los gobiernos hagan presupuesto participativo precisamente para este tipo de iniciativas, ¿no? Pero cierro el paréntesis y ahora voy a lo que tú expones. En ese sentido, me parece que los resultados que arrojaron desde hace ya algunos años la medición independiente, y yo no me quisiera meter mucho porque sí quisiera pedirle a Edith que tiene más esos datos precisos, pero los resultados que arrojaron eran alarmantes y en Jalapa no nos quedamos nada atrás. Ahorita seguro nos los va a compartir, tanto en lectura como en matemáticas, ¿no? Y ha sido una medición que incluso no se hace ni en las escuelas, se hace fuera de las escuelas. Es decir, es otra vez como algo como la idea, es ir tocando casa por casa, ir solicitando a las personas que se sumen a esta iniciativa e ir midiendo cómo estamos en nivel local respecto a dos áreas muy fundamentales, la lectura y escritura, y la lectura que finalmente va de las manos con la escritura, y las matemáticas. Y entonces los resultados que fueron arrojando ya estaban allí, ¿no? Los académicos, los investigadores decían, bueno, tenemos ya este gran tesoro, ahora ¿qué hacemos con este tesoro? Y vienen precisamente estas innovaciones que en las que primero nos sumamos como ayuntamiento, que fueron los cursos de verano, en donde a través del juego, a través de las actividades lúdicas, porque a veces se confunde, porque de repente las y los docentes piensan que vamos a jugar con los niños y las niñas, cuando en realidad, de hecho el eslogan de mí es jugando y jugando, leemos, aprendemos y jugamos para lectura. Tiene que ver con este enfoque lúdico para ir aprendiendo e ir compartiendo. Entonces, finalmente, lo que la suma del ayuntamiento tiene que ver por estos datos que se encontró Mía, que ahorita nos los va a compartir seguramente Edith, y entonces dijimos, bueno, vamos a fortalecer, a tratar de empujar, de coadyuvar para que los niños y las niñas, con las innovaciones que tiene la medición independiente, logren mejorar sus aprendizajes dentro de la escuela. Y sin duda, si bien es cierto, como te lo dice Edith, hemos iniciado la primera fase en algunas escuelas con, como ya te lo comentaba Karime, con una primera fase que es la de lectoescritura. Vamos ahora en la segunda etapa para aprender, para compartir y aprender en el tema de matemáticas, otra vez a través de las comunidades de aprendizaje. Y hay un tema que también me gustaría mucho resaltar en este sentido, que tiene que ver con pues la iniciativa finalmente de la medición, en donde la suma de todas estas formas de aprendizaje se ligan también con los resultados que los maestros y las maestras van viendo en los niños y en las niñas, ¿no? Pero sí, para redondear mi comentario, me gustaría que te comentara qué es lo que hemos encontrado que no dista de lo que se han encontrado en otros estados, porque ahora la medición ha crecido, no solamente es en Veracruz, es en toda el sureste de Veracruz, y los resultados, sí me gustaría que los dijera, que son similares a los que nos hemos encontrado en Jalapa. Sí, como comentaba Goyo, estas mediciones estatales las hemos realizado en los estados del sureste, además Puebla. Estos resultados pues sí han sido un tanto alarmantes y pues no cambiaron mucho en 2 años. Cuando nosotros iniciamos la medición, por ejemplo, en el caso de Veracruz, nos encontramos que, por ejemplo, el 45% de los niños a los que se les aplicó esta medición no leían con fluidez una historia, un texto sencillo. Y más del 50% no podían responder una pregunta inferencial de ese texto con una complejidad de 2º grado de primaria.
Ese era en lectura, ese es a nivel masivo, cuando hacemos la medición, ese es el instrumento que tenemos. En lectura, el nivel máximo es segundo grado de primaria, comprensión de segundo grado de primaria, y en matemáticas, tercer grado de primaria. Entonces nos encontramos en matemáticas, también fue más preocupante porque chicos de bachillerato, porque el instrumento lo aplicamos de 5 a 17 años de edad. Entonces nos encontramos que chicos que estaban en primero de bachillerato, 15 de cada chicos no podían resolver una resta conllevada. Ya no se diga al aplicar dos operaciones aritméticas básicas en un problema. Entonces, este tipo de situaciones pues nos generó preocupación. Entonces, hicimos una segunda medición, encontrábamos lo mismo. Entonces, fue cuando decidimos, no podemos solamente llevar resultados, hacer el diagnóstico, y la misma ciudadanía nos decía, bueno, está bien, eso ya lo conocemos a través de las diferentes evaluaciones formales que se aplican, pero ustedes como proyecto de investigación, ¿qué proponen? Porque estos resultados nosotros los presentamos en foros abiertos. Invitamos a autoridades educativas, autoridades municipales, padres de familia, docentes y ciudadanía en general, porque se me pasó comentarle que nuestra misión es mejorar la educación y abatir el rezago de aprendizajes básicos en niñas, niños y adolescentes de tercero a sexto grado de primaria, a través de la innovación, la participación ciudadana y el trabajo colaborativo. Por eso nos vinculamos con los ayuntamientos, por eso nos vinculamos con las autoridades escolares y por eso tenemos a personas como Karime. O sea, que ciudadanos interesados se suman a este trabajo. Entonces, eso es lo que nos ha permitido, y ellos cuando van a los hogares o cuando están ya en la escuela, que van y aplican el instrumento de medición inicial, pues se sorprenden, porque dicen, ¿cómo es posible que el niño de sexto grado de primaria se está quedando al nivel de lectura de un enunciado con fluidez? Porque nuestro instrumento evalúa desde sílaba, palabra, enunciado, comprensión 1 y comprensión 2. Entonces la gran mayoría se centra en la lectura con fluidez de un enunciado, y ya no llega al de historia y mucho menos la comprensión. Ahorita, por ejemplo, en Jalapa aplicamos la medición a 860 niños de 8 escuelas, de las cuales nada más de tercero a sexto grado de primaria, y casi el 80% de los niños evaluados presentan rezago de aprendizajes en lectura, en este momento en lectura, porque como lo decía Goyo, posteriormente, en marzo terminamos esta primera etapa del proyecto e iniciamos con matemáticas. ¿Por qué después matemáticas? Porque nosotros decimos, leemos matemáticas. ¿Por qué? Porque los niños también, para entender las matemáticas, tienen que comprender, por ejemplo, el problema. Si no tienen comprensión, si no comprenden el texto, difícilmente van a comprender la instrucción que se les está dando, y difícilmente van a poder aplicar la operación aritmética que les está pidiendo para obtener un resultado. Entonces, por eso es que primero lectura y después matemáticas. Las matemáticas están estigmatizadas de manera negativa en la educación, además de que el nivel muchas veces, como comentan, pues ha sido muy bajo, ¿no? En tu experiencia, Karime, ¿tú tenías una visión de las matemáticas y ahorita otra visión, o siempre te han gustado las matemáticas? Siempre me han gustado las matemáticas. Desde muy pequeña se me fue estimulando las matemáticas. Me cuidaba mi primo, entonces era quien me enseñó las matemáticas. Se me han facilitado y, bueno, hay muchas maneras de enseñar las matemáticas. ¿Cómo lo haces tú para enseñarle a la gente, a los niños? Todavía no he aprendido a cómo enseñar porque es diferente. Como yo las aprendí, es muy diferente a cómo se le voy a enseñar a alguien. Otro método, otra lógica. Sí, parte de nuestra propuesta metodológica, o sea, cuando nosotros presentamos la propuesta a los docentes, nos dicen, ¿dónde está lo innovador? Lo innovador está que la metodología que nosotros llevamos a cabo, donde ubica a los niños y a las niñas en el nivel de aprendizaje logrado.
Nosotros no trabajamos aprendizajes esperados, sino trabajamos a partir del nivel de aprendizaje en el que el niño y la niña llegó, y a partir de eso se conforman grupos. O sea, no hay un modelo estandarizado de que de aquí a aquí tiene que aprender en determinado tiempo. No, porque estamos ayudándoles a poner ese cimiento que se llama aprendizajes básicos. Entonces, en el caso de lectura, trabajamos primeramente lo que es el desarrollo de la expresión oral, que los niños empiecen a organizar sus ideas al hablar y ya después lo pongan escrito, y ellos mismos se leen, lo que escriben lo leen y se van autocorrigiendo con un contenido lúdico, porque ellos dicen, ¿a qué vienes? Pues ellos dicen, venimos a jugar. Cuando aplicas la medición final te das cuenta que jugaron y que aprendieron. Y en el caso de las matemáticas es lo mismo. Nosotros buscamos, el doctor Felipe Evia dice, hay que hacer que con las matemáticas, que los niños pierdan el asquillo a las matemáticas, porque cuando hacemos esta investigación preguntamos también en las mediciones estatales, aplicamos un instrumento sobre la motivación hacia el aprendizaje de las matemáticas, y muchos de los factores son eso: como me las enseñaron, no les entendí, o me dan miedo las matemáticas, o como las matemáticas son abstractas, me cuesta difícil aplicarlas, verlas concretizadas en mi vida cotidiana. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos también métodos para trabajarlos con ellos. Uno de nuestros métodos es palicuentas, o sea, como a través de palos de colores que te ayudan a entender el valor posicional de los números, ellos van aprendiendo las operaciones aritméticas básicas, se desarrolla pues la memoria, la imaginación. El cerebro es un músculo, hay que llevarlo al gimnasio, incluso hay olimpiadas de matemáticas, ¿no? Sí. Nos estabas platicando. Bueno, retomando la pregunta de cómo se enseñan las matemáticas, es muy diferente. Aquí lo hace con Palicuentas, pero hay otras maneras de enseñar. Está el Bancubi, son métodos que lo que hacen es no solamente es verlas, escucharlas, sino sentirlas. Era lo que me decían, sientes las matemáticas, las saboreas, y es así como las aprendes, porque sí, las matemáticas se ven como lo peor, pero no porque es como te lo han enseñado. También no solamente es la metodología, sino tú cómo las llevas, cuál es tu actitud ante cómo lo estás enseñando. Esa actitud positiva, esa motivación, ese interés también influye mucho en también cómo se las vas a enseñar y cómo ellos las van a aprender. Porque pues, si no te gustan a ti tampoco, entonces no enseñes matemáticas, porque no les van a gustar tampoco a ellos. Claro. Goyo, y desde tu perspectiva, las matemáticas, ¿en qué ámbitos de la vida del ser humano son fundamentales? ¿Dónde están? Porque en la escuela a veces, por una mala pedagogía, a lo mejor no hay una relación del proceso de aprendizaje de las matemáticas, ¿no? Hay que hacer que se le pierda el asquillo, como dicen ustedes, a las matemáticas, para que la ciudadanía sepa en dónde están las matemáticas aplicadas. En donde quiera que puedas mirar y hasta donde tu vista alcance a ver. Como la filosofía. Están ahí, exactamente. O sea, el círculo es finalmente matemáticas. ¿Sí? Un cuadrado es finalmente matemáticas. Cuando mides el tiempo estás midiendo las matemáticas. Cuando vas a ir a algún lugar estás aplicando las matemáticas. Lo importante de estas metodologías es que lo relacionan con la vida finalmente. Y lo que decía Karime, cuando nosotros hemos aprendido en la escuela, finalmente te teorizan tanto que poco llevas a la práctica esa teoría que finalmente te dan. Y aquí es al revés, más bien partes de lo común, de lo que vives de manera cotidiana, y lo aplicas en las matemáticas, y lo aplicas en la lectura, y lo aplicas en la escritura. Ya lo decía Edith. Hay procesos, aprendes a leer y escribir para que posteriormente puedas razonar precisamente las matemáticas, ¿no? Porque finalmente tienen esa relación de acción, interacción, ¿no? de eso. Entonces, creo que estamos convencidos, lo que te decía hace rato, o sea, por eso el término de educación tiene que ver mucho con los contextos, con la forma, con las formas, con las maneras en las que la gente vive,
porque estas metodologías parten de la experiencia, de lo que saben y crean precisamente los aprendizajes y van creando este concepto de educación. O sea, los niños, por ejemplo, en el caso de las matemáticas en MIA, aprenden desde una tienda, ¿no? O sea, el concepto de la tiendita en MIA te va dando una serie de elementos que vas aplicando a las matemáticas y que después los niños, finalmente cuando la relacionan y ves en ellos la cara de sorpresa porque finalmente entendieron la relación de que a veces la mamá los manda a comprar y no traen el cambio completo, saben entonces cuál fue finalmente la razón del por qué le sucedió ese tipo de situaciones. A lo mejor se fueron las maquinitas de la ciudad, pero finalmente logramos, ¿no? Como te decía hace rato, construir los aprendizajes, y lo más significativo también es que entre ellos mismos y entre ellas mismas se van ayudando, ¿no? Y van rompiendo un poco con estos estereotipos, con estos paradigmas, con estos estigmas que a veces tenemos dentro de la misma sociedad. Entonces, sin duda eso es algo muy valioso también. Bien, bueno, nos quedan apenas un minuto y fracción. Edith, ¿cómo estamos en Jalapa? Hablando, bueno, de la experiencia de otros estados y también Jalapa. ¿Cómo estamos en esta ciudad y qué reto implica ello? Pues en esta ciudad el rezago hasta ahorita la medición que hemos realizado en Jalapa, pues no dista mucho de lo que tenemos en otros estados. También el rezago de aprendizajes es bastante preocupante, porque los niños tenemos en las escuelas que hemos visitado, nos hemos encontrado con situaciones en lectura de niños que no son capaces ni de siquiera leer una sílaba y están en cuarto grado de primaria o tercer grado de primaria, independientemente de que tengan algún problema severo, cognitivo o algún otro problema de aprendizaje, pero están en esta situación. El porcentaje de rezago de aprendizajes también es del 42% del total de los niños que hemos medido de tercero a sexto grado de primaria en lo que es lectura. Bien, bien. Bueno, pues se nos va el tiempo, ya se nos fue el tiempo, les agradecemos muchísimo. Agradecemos también a la compañera Karina y Vicky del IBEA. Y bueno, a ustedes también, al público les agradecemos. Recuerden que la educación es una puerta de salida para el progreso de la propia humanidad. Les agradecemos mucho. Nos miramos y nos escuchamos el próximo domingo a las 7 de la tarde en Debate Capital. Que estén muy bien.